Detrás de cada verso hay un país dividido y un poeta que se atrevió a decirlo. ¿Qué pasa cuando un poema no quiere complacer sino sacudir? Cuando en lugar de rendirse ante la tradición decide romperla. Hoy vamos a explorar cómo el espíritu rebelde del nadaísmo se hace presente en el poema Antepasados de J. Mario Arbeláez. Vamos a comenzar conociendo la vida y el tiempo de J. Mario, poeta colombiano nacido en Cali, una voz irreverente del nadaísmo colombiano. Este movimiento, surgido en los años 60, fue más que una corriente literaria, fue una protesta contra las formas dominantes de pensar, escribir y vivir. Los nadaístas desafiaron la moral tradicional, la política, la religión y por supuesto la poesía clásica. Con humor negro, ironía y una sensibilidad provocadora, rompieron con la métrica y la rima para dejar hablar al verso libre, más auténtico, más crudo. En este contexto aparece Arbeláez, un poeta que no temió cuestionar la historia oficial. Su obra confronta directamente los mitos de origen y las heridas de un país fracturado. Y Antepasados, el poema que analizaremos hoy, es un claro ejemplo de ello. Escuchemos el poema desde su voz. Antepasados. Mis antepasados entraron a sangre y fuego en América, conquistando y arrasando. Mis antepasados se defendieron con los dientes de esta invasión de bárbaros. Mis antepasados buscaban el oro para cuadrar las arcas de sus monarcas y saciar sus propias sedes. Mis antepasados ocultaron el oro de sus ritos al sol, bajo tierra y bajo las aguas. Mis antepasados nos robaron la tierra. Mis antepasados no pudieron recuperarla. Cómo siento en el alma no haber estado en el cuerpo de mis antepasados. ¿De parte de cuál de mis antepasados me pondré contra cuál? Ahora vamos a hacer un análisis estilístico del poema, es decir, en cómo está construido el mensaje que tanto nos impacta. El autor no solo comunica ideas potentes, sino que lo hace con recursos poéticos muy bien pensados. Primero, el poema está compuesto por 8 versos distribuidos en 3 estrofas. Notamos que se emplea el verso libre, lo que le permite al poeta expresarse sin la rigidez de la métrica tradicional, transmitiendo emociones de forma más directa. Él utiliza pareados, que son estrofas de 2 versos que se complementan. Esto le da al poema un ritmo ágil y contundente, marcando cada idea como un golpe de conciencia. Uno de los recursos más evidentes es la anáfora, que es la repetición de una misma expresión al inicio de varios versos. En este caso, la frase "mis antepasados" se repite constantemente, lo que refuerza el tono de reflexión y carga histórica del poema. Encontramos otra figura que es la hipérbole, una exageración. Se dice que los antepasados se defendieron con los dientes, lo que transmite la desesperación y la violencia de la resistencia. Otro recurso presente en el poema es la metáfora, saciar sus propias sedes, que representa la codicia de los conquistadores como una sed insaciable. No se habla literalmente de sed, sino del deseo desmedido de riqueza. En los últimos versos encontramos 2 recursos más. Una exclamación emotiva que muestra el conflicto interior del hablante poético, cómo siento en el alma, y una antítesis muy fuerte en la pregunta final, de parte de cuál de mis antepasados me pondré contra cuáles, que evidencia el conflicto de identidad que plantea todo el poema. Como ven, el ritmo y la fuerza del poema no solo se basa en lo que dice,
sino en cómo lo dice. La repetición, la intensidad, las imágenes y la estructura contribuyen a que el lector se sienta interpelado desde la primera línea. ¿Quién es el yo poético? Es heredero de dos bandos opuestos, los conquistadores y los conquistados. Con frases como entraron a sangre y fuego, buscaban el oro o se defendieron con los dientes, el poema presenta dos versiones del pasado, una violenta, invasora y ambiciosa, otra defensiva, espiritual, vencida. El contraste es permanente, incluso el oro, símbolo de riqueza para unos, es presentado también como objeto sagrado para otros. Esta dualidad resalta el choque entre civilizaciones y la pérdida de un equilibrio ancestral. El uso del pronombre nos, el nos robaron la tierra, revela que el yo poético se reconoce como parte de los despojados, pero también dice mis antepasados al hablar de los invasores. Ese cruce lo tensiona, lo hace preguntarse, ¿de qué lado estoy? Esa duda se condensa en la pregunta final, ¿de parte de cuál de mis antepasados me pondré contra cuáles? No es una pregunta retórica vacía, es la síntesis del conflicto de una nación entera, contada desde la intimidad del yo. El poema Antepasados no solo expresa una angustia personal, sino una verdad colectiva. No hay una voz lírica que se victimiza o glorifica, hay una conciencia que se fragmenta al reconocerse hija de la violencia y del dolor. Esto está en línea con la propuesta del nadaísmo, desmantelar los relatos impuestos, mostrar lo oculto, decir lo que incomoda. Arbeláez lo hace con un lenguaje claro, directo y a la vez profundamente simbólico. El poema denuncia la herencia violenta y espiritual que dejó la colonia, una herencia que no fue elegida, sino impuesta a través de la fuerza. Aquí vemos cómo el poeta cuestiona directamente ese pasado que todavía pesa sobre la identidad. Además, hay una crítica clara a los sistemas religiosos, sociales y políticos heredados, que no solo se mantienen, sino que también siguen influyendo en la forma de pensar y actuar de la sociedad actual. El hablante lírico no acepta estas estructuras sin antes examinarlas. El dilema identitario del poeta busca resolverse, busca hacernos pensar, porque en Colombia muchos cargan con esa misma herencia dividida, y en ese espejo que nos tiende el poema quizás podamos empezar a reconocernos, aunque sea desde la contradicción. Así, Antepasados no busca resolver el conflicto sino visibilizarlo. Es un espejo de la historia colombiana y de nuestra lucha interna por entender de dónde venimos.